Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Todopoderoso. En esta noche, Señor, nos humillamos delante de ti, Señor, ante tu presencia, ante tu grandeza, Señor, ante tu señorío, Señor. Reconociendo, Señor, que eres el omnipotente Dios, el creador del universo, Señor. Que eres, Señor, santo, 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 Señor. Infinitamente justo, Señor. El soberano del universo, Señor. Nos ponemos delante de ti agradecidos, Señor, por toda bendición de lo alto que traes a nuestras vidas, Señor. Agradecidos contigo, Señor, por tu perdón, por tu presencia, por esa salvación tan grande, Señor. Agradecidos contigo, Señor, oh Dios, porque eres maravilloso, eres precioso, Señor, eres lleno de gracia y de verdad, Señor. Queremos en esta noche, amado Señor, que nos perdones, reconocemos delante de ti que somos pecadores, que fallamos, Señor, y queremos rogarte, Señor, que sea tu precioso y santo Espíritu en esta noche guiándonos, Señor, que sea tu precioso y santo Espíritu iluminándonos, que sea tu precioso y santo Espíritu viniendo a plenitud sobre nosotros, Señor, sobre nuestras vidas. Queremos abundar en tu palabra, Señor. Queremos que tu palabra more en nosotros, Señor, abundantemente, Señor. Te pedimos una bendición, Señor, para cada uno de nuestros hermanos en esta noche, Señor. Bendícelos, Señor amado, cuídalos, guárdalos, Señor. Que cada día, Señor, podamos ser más como tú, Señor. Interviene tú poderosamente, Señor, en nuestras circunstancias, Señor. Tú las conoces, Señor. Tú sabes lo que nos atribula. Tú sabes lo que nos angustia, Señor. Tú sabes, Señor, lo que nos afana, Señor. Te pedimos, amado Señor, que seas propicio a nosotros que somos pecadores, Señor. Que derrames tu gracia, Señor. Y que, oh Señor amado, que en tu bondad, en tu amor, Señor, oh Dios, tú obres conforme, Señor, a tu voluntad, Señor, y a tus propósitos, Señor, favorablemente, Señor. Te pedimos, amado Señor, que por nuestros hermanos, Señor, que no se han podido conectar todavía, Señor, para que tú igualmente los bendigas, los cuides, Señor, y que tú continúes, Señor amado, recibiendo la gloria en todas las cosas, porque solo te pertenece a ti, Señor. Gracias una vez más, y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amada familia, entonces vamos a continuar. Siempre, digamos, es importante hacer un repasito, sobre todo a temas tan lindos, pero que hay veces tal vez quedan cositas por ahí, entonces para que las podamos profundizarlas un poquito más y verlas desde diferente ángulo para que sean de bendición para nuestras vidas. Vamos nuevamente a Romanos al capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos del 3 al 4. Romanos 8, versículos del 3 al 4. Doña Maye, tal vez nos lo lee usted, por favor. Sí, amén. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no Muy, andemos ahí, conforme a sí, perdón, el 4, sí, disculpe. ajá, no conforme a para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien. Entonces, vamos a Okay. ir detenidamente, digamos nuevamente, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Entonces nosotros decíamos la semana pasada que la ley puede hacer muchas cosas. La ley nos puede guiar, la ley nos puede enseñar, la ley nos muestra el carácter de Dios. La ley nos da a conocer el pecado. Ya lo vimos. Romanos 3:20. La ley nos da a conocer el pecado. La ley nos muestra lo impotentes que somos para cumplirla. Ya lo vimos. Santiago capítulo 2, versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Y la ley nos conduce a Cristo. Vamos
nada más porque esto es muy importante, sobre todo para tenerlo a mano. La ley nos da a conocer el pecado. Romanos 3:20, vamos un momentito, no importa, la palabra de Dios nunca se devuelve a nosotros vacía. Romanos 3:20, don Edwin. Sí, señor, voy. Dice así. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muy bien, muy bien. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y aquí viene el punto importante, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley nos da a conocer el pecado. Es por la ley que nosotros conocemos el pecado. Santiago capítulo 2, versículo 10. Don Juan Carlos, Santiago 2:10. Ok, ya voy. Sí, señor. Santiago No se preocupe. 2:10. Capítulo 2, versículo. Sí, señor. Santiago 2:10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ok, ¿qué nos muestra ese versículo? ¿Qué nos muestra ese versículo? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué nos muestra ese versículo? Que no Nos podemos cumplir muestra, con toda la ley. es correcto. Entonces nos muestra lo impotentes que somos para cumplirla. ¿Se dan cuenta? Nos muestra lo impotentes que somos para cumplirla. ¿Qué nos muestra a nosotros Gálatas capítulo 3, versículo 10? Doña Elisa, Gálatas 3:10. 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, ¿qué nos muestra ese pasaje? Nuevamente, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque están dependiendo para salvación. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué nos está mostrando? Que no podemos, por la ley no podemos. Es correcto. Entonces, nos muestra lo impotentes que somos para cumplirla. ¿Se dan cuenta? Somos impotentes para cumplirla. Muy bien. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Doña Marcela, buenas noches. Buenas noches. Capítulo 24. 3:24, Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Muy bien, entonces, ¿qué nos muestra este versículo? ¿Qué nos muestra este versículo? En cuanto a la ley. De que Perdón. Ayo no significa maestro. Ayo Guía. significa maestro, ayo significa tutor. Tutor, guía. Tutor. Ajá. Ayo significa tutor. ¿Qué significa entonces? ¿Qué nos está dando a entender este versículo? Que solamente Cristo lo puede llevar. Perdón, don Edwin. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, díganos. Solamente por medio de Cristo pues solo Él los puede llevar. Ok, o sea, nos muestra entonces, lo que nos está mostrando este versículo es que la ley nos conduce a Cristo. La ley apunta a Cristo porque Él es el único que la cumple. Entonces la ley, al mostrarnos lo impotentes que somos, nos lleva a Cristo. Bueno, la ley dice, bueno, muy bien, Oscar, usted no puede cumplirla. Ven y te llevo a Cristo. Eso es lo que nos dice la ley. Usted no puede, tiene que ir a Cristo. Muy bien. Entonces, la ley no puede dar poder a nuestra carne. Fue algo de lo que vimos la semana pasada. La ley no puede
O sea, a pesar de que la ley, nuevamente, a pesar de que la ley nos guía, nos enseña, nos cuenta acerca del carácter de Cristo, nos da a conocer el pecado, nos muestra lo impotentes que somos para cumplirla y nos conduce a Cristo, aún así, con todas esas cosas, la ley no da poder a la carne. No tiene poder. La ley no nos da poder a la carne. Nos puede dar el estándar, la norma a seguir, pero no nos puede dar el poder para agradar a Dios. La ley no nos da poder para poder agradar al Señor. Entonces, aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Quiere decir esto que entonces debemos de dejar de cumplir la ley? ¿Qué quiere decir? Que no debemos cumplir la ley, porque si la ley no tiene poder, digamos un ejemplo, no nos da poder, entonces, ¿qué quiere decir? Digamos, o sea, vamos a poner un caso. Si la ley no me da poder para agradar a Dios, entonces, ¿qué quiere decir? Que no tengo por qué prestarle atención a la ley. ¿Qué piensan? No, ¿Ok? Entonces, porque Cristo dijo que él no había venido a abolir ni la ley ni los profetas, sino a dar cumplimiento. ok, muy bien. Además, ahí en el versículo 25, en ese mismo 3, Ajá, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, bajo maestro, tutor. ajá, ok. Pero venida la Estamos fe, en Cristo que nos ayuda a exacto, cumplir. exacto, exacto. Ok, ok. Vea, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, decía, nuestro tutor, nuestro Sí. maestro, digamos, para llevarnos a Cristo. Ahora ya no estamos bajo ese ayo. Venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo. Entonces, eso no quiere decir entonces que nosotros no tengamos que cumplir la ley o que tengamos que hacernos a un lado. Lo que quiere decir es el hecho de que no, o sea, nosotros, por más que nos esforcemos en cumplir la ley, digámoslo así, no, eso no nos lleva a hacer méritos para salvación. O sea, en otras palabras, por más que usted se esfuerce en cumplir la ley, eso no le vale a usted de nada para agradar a Dios para salvación. Ese es el punto que nosotros tenemos que tener claro. La ley no salva. La ley no tiene poder para salvar. Digámoslo, si yo en este momento, digamos, y hay mucha gente que está viviendo así, en este momento hay mucha gente que vive así, vive esforzándose en sus propios esfuerzos, digamos, en sus propios medios, en sus propios esfuerzos, para, según ellos, ser salvos. Ustedes muchas veces han preguntado eso en otras religiones, mire, ¿y usted se siente salvo? ¿Usted tiene la seguridad de salvación? ¿Y qué le contestan? Bueno, lo estoy intentando, lo estoy luchando. Esa es la idea. No. O sea, digamos, por más que luche, usted no puede ser salvo por medio de la ley de Dios. No puede ser salvo. Porque, ¿por qué razón no puede ser salvo? Hay razones por las cuales no podemos ser salvos por medio de la ley. ¿Por qué razón? Ya lo hemos explicado. Recuerden que estamos haciendo un repaso de la vez pasada. ¿Por qué no podemos ser salvos por medio de la ley? Porque Porque la no la ley, podemos cumplir. Pero, ajá, sí, ya vimos que somos impotentes para cumplirlas. Somos impotentes para cumplirlo. Pero hay dos razones especiales por las cuales no podemos ser salvos por medio de la ley. A ver, recordemos. Una, porque Dios exige, ¿qué exige? Perfección absoluta. Perfección absoluta. Ese es un punto, perfección absoluta. Entonces, si yo estoy luchando y esforzándome por cumplir la ley en mis propios esfuerzos, yo lo que estoy, digámoslo así, es luchando, digamos, contra una pared. ¿Por qué razón? Porque jamás voy a poder agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Él pide perfección absoluta. Y con solo una vez que yo ofenda a Dios, ya dice que yo transgredí toda la ley, me hace culpable de toda la ley. Entonces, Dios exige perfección absoluta, algo que no podemos darle. Y lo otro que es muy importante que tengamos presente,
es que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza completamente inclinada al mal, impotente completamente para dar perfección absoluta a Dios. ¿Ven el punto? Una es, Dios pide perfección absoluta, y lo otro es, yo estoy incapacitado completamente para esa perfección absoluta. ¿Me entienden? No puedo. Entonces, soy incapaz de salvarme por medio de las obras, por medio de la ley. Ahora, cuando aceptamos todo lo anterior de corazón, cuando yo acepto mi impotencia para cumplir la ley, cuando yo acepto, o sea, que Dios lo que pide es perfección absoluta, reconozco digamos, mi bancarrota espiritual y yo vengo a Cristo, yo voy al Señor y digamos, me arrepiento de todo corazón, lo recibo a Él como mi Señor, como mi Dios. Entonces en ese momento el Espíritu de vida en Cristo Jesús, que les vaya bien. Él viene a nosotros, Él viene a nosotros. ¿Y qué pasa? Entonces, a partir de ese momento, ahora nosotros estamos capacitados en el poder del Espíritu para obedecer su ley. ¿Entendemos esa parte, familia? O sea, es solo cuando nacemos de nuevo, es solo cuando nosotros lo hemos recibido a Él como nuestro Señor y Salvador, hemos creído en su persona y en su obra, y nos hemos sometido a Él, cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, el Espíritu de Dios viene a nosotros y estamos ahora sí capacitados para obedecer su ley. Tenemos poder para hacerlo y debemos hacerlo para agradar a Dios. ¿Me entienden el punto? O sea, antes por más que yo quisiera agradarlo, no podía. Ahora ya yo tengo el poder y debo de hacerlo. ¿Qué debo de hacer? Para eso es conocer la ley de Dios y obedecerla. ¿Entendemos el punto? ¿Queda claro esa parte? Muy bien. Dios solo acepta obras no para que sean contadas para salvación, sino para que evidencien nuestra salvación en el poder del Espíritu. Únicamente. Las demás son obras muertas. Vuelvo a repetir. Y aquí está la famosa frasecita aquella. Yo hago obras no para salvarme. No puedo. Estoy incapacitado totalmente. Son obras, digamos así, son trapos de inmundicia delante de Dios. Hago obras no para ser salvo. Dice, ¿Sí? no para ser salvo, no para salvarme. Ok. Sino que hago obras Sí, porque no hay ningún soy problema. salvo. No nos Hago obras piden porque- nada, solamente pasamos de etapa en el punto. Ok. Si le pide algo, usted me dice y yo se lo paso. Sí. ¿Y cuánto es el monto? Son... Es que por eso es que le preguntamos, porque con Dani a veces, Tiene el micrófono abierto, es que está, no sabe. sí, por favor, porque a veces con Dani lo que hacemos es que nos den los exactos. No sé, tal vez que no me han dado No, cuenta. no, sino lo que decimos es que nos lo hagan en No dos sabe. exactos. Está. pasar a... Yo creo que Vamos a ver. a cuotas a 12 meses. Ah, ok. Vamos a esperar. Doña Evelyn. Ok. Familia, disculpe. Tiene el micrófono abierto. A la cumbre para tener las dos. Tranquila. No se preocupe, familia. ¿Cómo se tranquila, apaga no se esto? preocupe. No suele suceder. ¿Cómo se no suele apaga suceder. esto? ¿Cómo No se apaga suele el suceder, micrófono? no No se sé. preocupe. Entonces, nuevamente, hago obras porque ya soy salvo y no para salvarme. ¿Estamos de acuerdo? Las obras no son para salvación. Las obras que yo hago ahorita no son para salvarme. Son la evidencia de que ya yo soy salvo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, hermanos, todo esto quiere decir que la ley de Moisés es justa. La ley de Moisés es justa, pero no tiene poder. ¿Estamos de acuerdo? La ley de Moisés es justa,
es justa, santa, pero no tiene poder para salvar. Ahora contrastemos. La ley del pecado tiene poder. La ley del pecado tiene poder, pero no es justa. ¿Estamos claros? Tiene poder, pero no es justa. La ley del Espíritu es justa y tiene poder. ¿Entendimos? Nuevamente. ¿La ley de Moisés es justa o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es justa la ley de Moisés? Sí, sí es justa. Es infinitamente justa porque es dada por Dios. Es justa. Ok, pero no tiene poder. No tiene poder para salvar. La ley del pecado tiene poder. La ley del pecado tiene poder. Sí, Mucho poder, mucho poder. El poder del pecado se enseñorea en nosotros. Tiene mucho poder. Pero no es justa. ¿Estamos de acuerdo? No es justa. No es justa, es injusta. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu es justa la ley del Espíritu. Sí, Es justa, perfecto. Y tiene poder, tanto poder que vence el poder del pecado. Muy bien. La ley es débil para nosotros, porque somos débiles para ella. Nuevamente, la ley es débil para nosotros, porque somos débiles. ¿Por qué somos débiles? Porque estamos en una naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Yo les ponía un ejemplo para que lo meditáramos la semana pasada. Voy a ponérselo nuevamente. Despacito. Porque esto es importante, hermanos, para que nosotros entendamos por qué nosotros, digámoslo así, no tenemos que invertir esfuerzos en tratar de agradar a Dios en nuestros propios esfuerzos, sino en el poder del Espíritu. El ejemplo es el siguiente. Ya ustedes lo escucharon la vez pasada. ¿Puede el sol, con toda su majestuosidad, darle luz a un ojo ciego? El sol es imponente, en toda su majestuosidad. ¿Puede darle luz a un ojo ciego? No, no y no. Por supuesto que no, es una respuesta radical. Por más potencia de luz que tenga el sol, no puede hacer que un ciego vea la luz. Correcto. ¿Estamos claros hasta ahí? Sin embargo, el hecho de que el sol no le pueda dar luz a un ojo ciego no se debe a la impotencia del sol. ¿Estamos de acuerdo? No se debe a que el sol no da luz o que el sol es imponente dando luz. No tiene nada que ver con eso. ¿A qué se debe entonces? A la incapacidad de la persona sobre la que el sol brilla. ¿Entendemos eso? O sea, el ojito está ciego, está inerte completamente, por más sol que reciba, digamos así, no tiene, digamos, la capacidad de ver, pero no porque el sol sea impotente para dar luz, sino porque el ojo es incapaz de recibir esa luz. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es exactamente lo que sucede con nosotros. Del mismo modo, la ley no puede hacer que quien la reciba tenga el poder de cumplirla, pero no por culpa de la ley, sino por la misma incapacidad de quien la recibe. Somos nosotros los incapaces, por nuestra misma naturaleza inclinada completamente al mal. ¿Entendimos esa parte? O sea, la ley en sí, hermanos, no es la culpable, sino que la ley en sí tiene poder, pero está, digámoslo así, pero no en nosotros,
por nuestra incapacidad, por nuestra naturaleza pecaminosa. Somos incapaces. Esa es la razón por la cual, esa es la razón, una de las razones por la cual existen dos religiones. El cristianismo y todas las demás. Si a usted le preguntan cuántas religiones hay montones, sí, no, es que hay montones de religiones. No, solo hay dos, el cristianismo y todas las demás. Ahora usted me dice, ¿por qué? ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es Dios alcanzando al hombre para salvación. Por gracia. Por gracia. Un regalo inmerecido de Dios para nosotros. Las demás religiones consisten en el hombre alcanzando la salvación, agradando a Dios por obras. ¿Ven el punto? Todas las otras religiones que buscan agradar a Dios mediante sacrificios, mediante obras. Pero el cristianismo es Dios alcanzando al hombre por gracia. La salvación, digámoslo así, es un regalo de Dios. Ahora, es imposible que el hombre, digámoslo así, agrade a Dios por medio de las obras. ¿Por qué razón? Ya lo vimos. Porque Él exige perfección absoluta. Esa fue la razón por la cual Él tuvo que enviar a su Hijo, por la cual el Padre tuvo que enviar a su Hijo. Porque la incapacidad del ser humano era total para agradarlo a Él. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la razón. Por eso, digamos un ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando uno habla con un católico y uno tiene la opción de salvarse por obras, tiene la opción de que el Papa interceda por uno y uno sea salvo, tiene la opción de que María interceda por nosotros y ser salvos. O sea, y todavía el purgatorio. Nos envían al purgatorio y todavía hay otra oportunidad más. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino el Hijo de Dios? ¿Qué sentido tenía que viniera el Hijo de Dios? Si al final de cuentas estaban todas esas opciones en el, digamos, estamos hablando del catolicismo. ¿Se dan cuenta? Totalmente, no tiene ningún sentido. El hombre está destituido, completamente destituido, porque él es pecaminoso por naturaleza. La salvación le pertenece ¿a quién? A Dios. El 100% de la salvación es obra de Dios. El ser humano no tiene que poner absolutamente nada. Es solo responder. Es lo único que hace es responder. Pero la salvación es totalmente de Dios. Veamos pasajes. Salmo capítulo 3, versículo 8. Salmo 3, versículo 8, doña Maye. Salmo 3, versículo 8. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Comparemos este pasaje con Hechos 4:12. Don Juan Carlos, ¿qué dice Hechos 4:12? Comparémoslo. Dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo anterior está hablando de Cristo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, nos dice que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual haya salvación, en Jesucristo únicamente. Pero ¿cómo es eso? Entonces más de uno se puede preguntar, pero entonces están contradiciendo. Porque en el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 12 del Nuevo Testamento dice que es Cristo, pero en el libro de Salmos del Antiguo Testamento dice que la salvación es de Jehová. ¿Se están contradiciendo? No, No, ¿Por es qué? el mismo. es Es que el no, mismo. porque digamos, a Dios se le llama Jehová, Ajá. Padre. Hay un montón de nombres que se le dan, pero es el mismo Dios, la Trinidad Santa. Ok, el nombre de Dios es Jehová. ¿Sí? Él es el nombre de Dios. ¿Y Jehová, quién es Jehová? ¿Quién es Jehová?
¿Quién es Ese es Jehová? nuestro Señor, es nuestro Señor. Ajá, pero ¿quién es? ¿Estamos Es de nuestro acuerdo? Señor. Es Perdón, Jesús, nuestro Señor. está bien, Yahvé también está diciendo don Edwin, está bien, es otro nombre, pero es el Padre, es el Hijo y es Sí, el sí. Espíritu Santo. Ok, es la Trinidad. Entonces, vea qué interesante, ¿se acuerdan lo que veíamos ayer? ¿Qué veíamos ayer? Digamos, en el estudio del domingo, ¿quién era Jesús? ¿A quién o sea, ¿a quién se le apareció a Moisés? ¿Quién se le apareció? El ángel De de Jehová. Jehová, ¿Y quién es el ángel de Jehová? nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces no Pero se está... yo tengo una duda ahí. Tengo Perdón, una sí, duda. sí, señor. Moisés, digamos, Isaías vio a nuestro Señor sentado en un trono. Ajá, correcto. Moisés pudo ver a Jesús o nada más él le habló. Moisés estuvo cara a cara con Jesús. Él nos Ah, dice, ok. así nos dice, cara a cara, Ah, ok, cara a ok. cara. O sea, Moisés en el monte Sinaí, ahora en los próximos que vienen, él va a recibir la ley. Él estuvo cara a cara, nos dice, cara a cara. Pero de la zarza ardiente me refiero yo. En la zarza ardiente, digámoslo así, hay una aparición, porque como yo le voy a decir, ¿cómo sabe que era un ángel? O Sí, sea, por eso oyó yo la tengo voz la del duda, Señor. por eso es. Sí, oyó la voz del Señor, pero Esteban dice que vio un ángel, que se le apareció un ángel. ¿Cómo sabía que era un ángel? Ajá. O sea, no un ángel con Primero, alas, sino que dice, ¿cómo sabía que era el ángel de Jehová? ¿Cómo sabía? O sea, él tuvo que haberlo visto, digamos, en la zarza y el Señor detenerlo. Le pongo otro ejemplo, ya lo habíamos visto nosotros, en Josué, por ejemplo, cuando, vamos a Josué un momentito para aclararle eso, vamos a Josué. Josué está, creo que es en el capítulo 5. Josué capítulo 5. Vamos a ver. Josué capítulo 5. Léalo usted mismo, don Juan Carlos, versículo del 13 al 5. Del 13 al 15. Al 5. Al 15, perdón. 13 al 15, perdón. Ok, dice. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿No se le parece a lo que estudiamos ayer? Es el mismo personaje. Es exactamente el mismo. Es nuestro Señor Jesucristo revelándose a quién, a Moisés. Y Moisés, perdón, a Josué. Y Josué lo está viendo. Josué lo está viendo. Porque dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón. Él vio un varón. Dice que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada. Lo está escribiendo. Entonces, el ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, se reveló antes de su encarnación en el Antiguo Testamento. Y ahí vemos, por ejemplo, que lo vio Moisés o no lo vio. Digamos, si usted, digámoslo así, si usted, digamos, si usted quiere una opinión, para mí lo vio. Para mí lo vio. Digamos un ejemplo, y luego le habló. Aquí, digamos, Josué lo vio. Josué. Y Josué, digamos, si queremos verlo desde este punto de vista, aunque fue muy utilizado por el Señor, no fue más utilizado que Moisés. Moisés lo va a ver ahora en el monte Sinaí recibiendo las tablas también. Es cuando él le dice que se acuerda que él quiere ver su gloria. Y entonces el Señor le dice, bueno, métase en esa peña, yo voy a pasar, usted va a dar mis espaldas. ¿Con quién está hablando Moisés? Está hablando con Jesús. Entonces, nada más para que lo tengan ahí presente. Muy bien. Entonces, Muchas gracias. con mucho gusto, la salvación es de Jehová. Salmo capítulo 2, versículo 9, ¿qué nos dice? Vamos a ver si es 2.9, sí creo que es 2.9, vamos a ver. No, a ver, espero no haberme equivocado. No, perdóneme. Jonás 2.9 es. ¿Qué nos dice Jonás 2.9?
Por favor, nos lo lee don Edwin. Jonás 2:9. Por favor, que lo lea otro, que nos perdió. Ok, si quieren se lo leo. Léalo, doña Elisa, Gracias. por favor. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová, 100% de Jehová, totalmente de Jehová. Salmo 37:39. Salmo 37:39, doña Marce. Aquí Salmo tengo, voy por 37, 39, don Oscar. Sí, por favor. Ajá, dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Ok, ¿de quién es la salvación? De De Jehová. Jehová. Es la salvación. ¿Qué quiere decir, hermanos, todo esto que acabamos de decir? Que el hombre no pone absolutamente nada para su salvación. Absolutamente nada. La totalidad de la salvación es del Señor. ¿Qué hacemos nosotros? Respondemos. Tomamos su mano cuando Él no la extiende. Pero toda la obra es de Él y toda la gloria es para Él. Él, recuérdese que la salvación es de Él y Él no comparte su gloria con nadie. El total de la salvación le pertenece a Él. La otra parte de este versículo de Romanos que nosotros estamos ahorita estudiando aquí en Romanos capítulo 8, versículo 3, nos dice lo siguiente. Dice que por cuanto era débil por la carne. La ley es débil debido a que está hablándole a quién? A nuestra carne. La ley viene a hombres carnales y le habla a hombres carnales. Pero la obra del Espíritu nos transforma a nosotros por medio de la crucifixión del viejo hombre e imparte al nuevo hombre un principio superior en la carne. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto, hermano? Vean, la carne por sí misma, ya lo hemos visto, es caída, es pecaminosa, inclinada completamente al mal. Pero cuando digámoslo así, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor, cuando creímos en Cristo como nuestro Señor y en su obra, entonces, ¿qué es lo que sucedió? El viejo hombre quedó crucificado. El viejo hombre está crucificado. Y en ese momento, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, Él nos imparte a nosotros un principio superior. O sea, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. El Espíritu de vida en Cristo Jesús viene a morar en nosotros para darnos poder, para vencer el poder del pecado. Ahora, es muy importante, hermanos, tener claro esto de la crucifixión. Recuérdense que ¿cómo crucificamos al hombre? O sea, vamos a poner un caso. ¿Cómo entender que nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo? ¿Cómo entender eso? Bueno, estamos muertos al pecado. Estamos muertos completamente al pecado. Nos negamos a nosotros mismos. Más adelante vamos a entrar un poquito en eso, pero significa precisamente que estamos muertos completamente. Recuérdense que un crucificado es interesante porque mucha gente a mucha gente le gusta utilizar esta frase. Es que ahí sí, ahí todos somos humanos, y ahí me bajé de la cruz. O sea, nada más veámoslo en la manera. Nadie que estaba crucificado en una cruz podía bajarse de la cruz. Nadie. Estaba muerto. Prácticamente estaba en una agonía. No había forma de salvarse. No hay registros de alguien que logró, estando clavado en la cruz, despegarse y bajarse y salvarse. ¿Entienden el punto? Entonces, la crucifixión implica muerte. Estamos crucificados juntamente con Él. Eso es lo que
lo que nos indica a nosotros, hermanos, es que no debemos alimentar algo que está muerto, algo que está en agonía. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. Nosotros lo habíamos puesto la vez pasada también. En un viñedo, tenemos un viñedo. Ese viñedo no produce uvas por el hecho de que un tribunal de justicia le ordena a ese viñedo que las produzca. ¿Entendemos esa parte? O sea, pongamos otro ejemplo. Usted no le puede ordenar mediante una orden judicial a un arbolito de naranjas que le dé naranjas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es posible eso? No es posible. No tiene lógica, no es posible. Bueno, es exactamente, hermanos, lo mismo que sucede con nosotros. Así, digámoslo así, así como usted no le puede ordenar a un viñedo, digamos, por medio de un tribunal, por medio de leyes, que dé uvas, porque las uvas son el fruto, el resultado natural de la propia vida de la vid. O sea, ella da uvas por naturaleza. Bueno, es exactamente lo mismo con nosotros. De igual manera, la conducta que agrada a Dios no se genera por ninguna demanda que se nos haga. No se genera por ninguna ley o mandamiento que se nos ordene. No se genera por medio de eso, sino que es el fruto, es el resultado de la naturaleza divina que Dios imparte por medio de su persona y de su obra. ¿Entendemos el punto? O sea, por más que Dios nos ordene a nosotros en su ley que hagamos su voluntad, nuestra naturaleza caída es incapaz de hacerlo. ¿Entiende? No tiene capacidad de hacerlo. Igual como que usted le ordene a un árbol de naranjas mediante una ley, mire, que usted vaya y lo demande. Voy a demandar ese árbol de naranjas ante el Tribunal Supremo de Justicia porque no me da naranjas. Vaya a ver si le da naranjas. No le voy a dar naranjas porque es completamente, digamos, natural. Es una consecuencia natural. Es igual con nosotros. Dios nos puede ordenar por medio de su ley que demos fruto para él y no lo vamos a lograr hasta que no sea transformada nuestra naturaleza. Tiene que ser transformada. ¿Y cuándo es transformada? Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros lo recibimos a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador y nos sometemos a su señorío. ¿Entendemos eso? Es en el momento en que nuestra naturaleza es transformada cuando nosotros entonces podemos naturalmente agradarlo a Él. Queda claro esta parte, hermano. Es muy importante que quede claro. O sea, naturalmente, el hombre, a como nace, todo ser humano, a como nace, no tiene la capacidad de agradar a Dios. No tiene la capacidad de dar fruto para Dios. A menos que su naturaleza divina sea implantada en nosotros. ¿Mediante qué? Mediante la persona y la obra de Cristo. No hay otra forma. No hay otra forma. ¿Entendemos? Si tienen alguna duda, pregúntenme, porque es muy importante. Pregunten, ya que nosotros volvemos a repasar. ¿Queda claro, familia? O sea, lo importante es entender, todo ser humano que nace está caído. Todo ser humano que nace tiene una naturaleza pecaminosa que no lo deja para nada agradar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y esa naturaleza no va a agradar a Dios hasta que esa naturaleza no sea transformada por la obra de Cristo, por Cristo, por la persona de Cristo y su obra. De lo contrario, no agrada a Dios. Por eso nada de lo que haga un pagano, nada de lo que haga un impío agrada a Dios. Un moralista hace muchas cosas, los moralistas hacen muchas cosas, pero nada de lo que hacen agrada a Dios. Pongamos un ejemplo de un personaje en la Biblia. Nicodemo. Nicodemo era un principal, era un fariseo, era un hombre, era un intérprete de la ley, era un hombre respetado, digámoslo así, por su conocimiento, digamos, de las escrituras. Pero Jesucristo le dice, tienes que nacer de nuevo. De nada te sirve todo eso que sabes.
tienes que nacer de nuevo. Con todo lo que tú sabes, con todo eso que tú sabes, no te alcanza para salvarte. No te alcanza para salvarte. Y Nicodemo era un hombre que vivía esforzándose por cumplir la ley. Era un hombre en su propia opinión, bueno, pero el Señor le dice, no te alcanza. Pablo también, es el mismo caso de Pablo, hasta que Pablo se dio cuenta, digamos, de su situación. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. ¿De qué tenemos que darnos cuenta nosotros? Que somos malos, de nuestra bancarrota espiritual, que no hay forma de que demos fruto a no ser por la persona de Cristo y su obra, a no ser que se nos imparta la naturaleza divina a través del sacrificio de Cristo. Ese es el punto. ¿Está clarito, familia? Ok, continuemos. El pasaje continúa diciéndonos lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo. Entonces la ley no podía derrotar el pecado, solamente podía detectarlo. Solamente Jesús, y por ser Dios, puede derrotar al pecado. Y él hizo exactamente eso, hermanos, en la obra de la cruz. El pasaje dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Para poder derrotar al pecado, Jesús tenía que identificarse con aquellos que estaban atados por el pecado. Él tenía que identificarse con la naturaleza humana. Él tenía que hacerse humano. Él tenía que venir en semejanza de carne de pecado. Eso es lo que significa venir en semejanza de carne de pecado, hacerse humano. Pero aquí Pablo está escogiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo cuidadosamente sus palabras. Noten que aquí no está diciendo, Pablo no dice que enviando a su Hijo en igualdad de carne de pecado. No dice que en igualdad, dice en semejanza. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, digamos, Dios no envió a su Hijo con naturaleza pecaminosa, sino con una naturaleza humana, pero sin pecado, indicando que no estaba en el pecado de la carne. Jesús no estaba en el pecado de la carne, porque él nunca pecó, pero que él se identificó con la carne, es decir, con nuestra naturaleza humana totalmente. Entonces, si nosotros resumimos esto, lo que quiere decir es que Jesús vino en una naturaleza humana sin pecado. Más o menos como cuando Dios creó a Adán antes de pecar, más o menos. Digámoslo así, más todavía, mucho más, porque recuerde que nosotros hemos visto que en este caso, Adán, nosotros hemos hablado, era inocente, pero no era justo. Nuestro Señor Jesucristo vino en inocencia y justo, infinitamente justo a la vez. O sea, es muy importante, sumémosle nada más eso, pero es muy similar, por ponerlo en ese caso, es muy similar. Entonces, condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa eso? El pecado fue condenado en la carne de Jesús cuando llevó a la condenación que nosotros merecíamos. Él cargó con la condenación que nosotros merecíamos. Y como estamos en Cristo, la condenación que merecemos nos pasa por alto. Eso fue exactamente, hermanos, nosotros hemos puesto ese ejemplo anteriormente. Eso fue como cuando en Egipto pasó el ángel de la muerte. Pero se brincó los israelitas. ¿Por qué se brincó? Porque ellos habían sacrificado un cordero y había derramado la sangre de ese cordero y habían marcado los dinteles de las puertas, los marcos de las puertas, y cuando pasó el ángel, él miró nada más la sangre del cordero y pasaba por encima de esas casas. Es exactamente lo que sucede con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, él tomó completamente la condenación que nosotros merecíamos. Y como estamos en Cristo, entonces la condenación que merecemos nos pasa por alto.
pasa por alto. Cuando mortificamos a la carne, entendemos lo que es mortificar a la carne. ¿Qué sería mortificar a la carne? No pecar, pongamos un ejemplo. Hacerla morir. Está bien, hacerla morir, está bien no pecar, pero es más que no pecar. Hacerla morir. ¿Y cómo la hacemos morir? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo la hacemos morir? Entonces, estamos hablando que... Sometiéndola, ¿Perdón? sometiéndola al Señor, al Espíritu Santo, para que Él sea el que nos dé la fuerza y Ajá. nosotros teniendo ese deseo, ese anhelo de querer que el Espíritu Santo haga esa obra en mí. Al menos yo le digo una cosa, don Oscar, yo no sé si será así buena la oración. Yo le digo, Espíritu Santo, ayúdame a escuchar tu voz para que cuando en los momentos que yo te necesito, yo pueda escucharte y pueda entender lo que estoy haciendo, bien o mal, o lo que en ese momento. Se le fue un poquito la señal a doña Alba. Doña Alba, se le fue, yo creo, un poquito la señal. Ya. Es que, sí, yo siempre digo al Espíritu Santo que yo le someto mi carne a Él y que yo pueda escuchar su voz. Ok, excelente. Muy bien, gracias, doña Alba. Vean el punto. Cuando mortificamos a la carne, ponemos, digamos, cuando mortificamos a la carne, ponemos a la muerte su naturaleza pecaminosa. O sea, cuando nosotros mortificamos la carne, digámoslo así, lo que estamos haciendo es matando nuestra naturaleza pecaminosa. Antes de Cristo, el pecado se enseñoreaba de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? El pecado tenía dominio sobre nosotros, tenía poder sobre nosotros antes de Cristo. Pero por la persona y la obra de Cristo, el Espíritu de vida en Cristo Jesús vino a nosotros y nos libró de la ley del pecado. ¿Qué decíamos la semana pasada? La anuló. Entendemos el punto de anular, no es lo mismo que quitar. Una cosa es que la anuló, otra cosa es que la quitó. No la eliminó, pero anuló su poder. Hoy tenemos poder para vencer el pecado. Todo cristiano verdadero tiene poder para vencer el pecado. ¿Cómo hacemos morir al pecado en nosotros? Era lo que estábamos haciendo acá. ¿Cómo hacemos morir al pecado en nosotros? Mortificando nuestra carne. Mortificando nuestra carne. Entonces, doña Mayela decía, muriendo a nosotros mismos. Perfecto. Negándonos a nosotros mismos. Digamos, ¿cómo mortificamos o hacemos morir nuestra carne? ¿O cómo condenamos al pecado en la carne? Entonces, ve qué interesante, haciendo todo lo que a ella precisamente no le gusta. ¿Cómo mortifica usted la carne? Vaya, ore. Vaya, ore. Ore, y verá usted que la mortifica. La mortifica. ¿Cómo mortifica usted a la carne? ¿Cómo mortifica usted? ¿Cómo hace, digamos, morir esa carne pecaminosa? Escuchando, leyendo y estudiando la palabra, porque no le gusta. ¿Cómo mortifica usted a la carne? Alabando y adorando al Señor. Alabando, no es lo mismo que usted ponga, digámoslo así, a Bad Bunny y se ponga a bailar con Bad Bunny. No, ahí es todo, es el efecto contrario, ¿me entiendes? Eso lo que hace es estimular más bien la carne hacia el pecado, hacia la corrupción. Entonces, alabando y adorando al Señor. ¿De qué otra forma mortificamos la carne? Estando en comunión con nuestros hermanos. Este tiempo que estamos acá, la carne la mortificamos, porque la carne posiblemente desearía estar en otra cosa, que le dé más placer a la carne. ¿De qué manera también mortificamos a la carne? Sirviéndole al Señor. ¿De qué manera también? Ayunando, entre otras cosas, entre otras prácticas de fe. Todas esas cosas, hermanos, en el poder del Espíritu. Tiene que ser en el poder del Espíritu, porque si usted hace todas estas cosas sin ser un nacido de nuevo, la carne lo revuelca. Usted no tiene poder. Por eso todo esto es en el poder del Espíritu. Esto lo hace un nacido de nuevo.
puede hacerlo y puede mortificar la carne y la hace morir, Tenemos poder sobre el pecado. ¿Estamos Oscar, claros? el ¿Sí? congregar también. El congregarnos, sí, por eso dijimos tener comunión. El tener, exacto, estando en comunión con nuestros hermanos, eso es congregarnos. Excelente, doña Elisa, congregándonos. Estamos claros, familia. Esa es la forma como nosotros hacemos morir la carne en el poder del Espíritu, porque nada de lo que acabamos de mencionar se puede hacer en nuestros propios esfuerzos. ¿Por qué razón? Porque no hay poder. No hay poder. Usted va a la oración, usted puede orar, pero si no es en el poder del Espíritu, no tiene poder. Es una oración que ni siquiera pasa el techo. Usted puede escuchar la palabra de Dios, leerla y estudiarla, que si no es en el poder del Espíritu, usted no la va a entender, usted no la va a poder meditar, usted no la va a poder retener. Usted, si no es en el poder del Espíritu, a usted no le sirve una alabanza, una adoración. Le sirve cuando es en el poder del Espíritu. A ustedes nada les sirve estar en comunión con hermanos. ¿Por qué? Porque hay muchos que están en las iglesias y están ahí y no tienen al Espíritu. Y salen de ahí después y salen a hacer sus cosas. Digámoslo así, a servirle al enemigo. Y digamos, otra de las prácticas, el ayuno. Pero todo esto es en el poder del Espíritu Santo. Ahora dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Quién es el que cumplió la ley? Cristo. Es Cristo el que la cumplió. Y porque Él la cumplió, la ley se cumple. No, nosotros no tenemos la capacidad. Entonces, debido a que Jesús cumplió la justicia de la ley, es decir, satisfizo absolutamente todas las demandas de justicia del Padre, y porque estamos en Cristo, la ley se cumple en nosotros. ¿Entienden? Él es el que la cumplió. Y porque Él la cumplió y nosotros estamos en Él, la ley se cumple en nosotros. No hay otra forma. No hay otra forma. En otras palabras, porque Cristo cumplió absolutamente toda la ley perfectamente, su obediencia perfecta nos es atribuida a nosotros. Nos es imputada a nosotros. ¿Me entienden el punto? Es porque Él la cumplió, que se nos, digamos, y satisfizo todas las demandas de la justicia del Padre, que esa obediencia perfecta del Señor nos es atribuida. Esa palabra atribuida todavía es mucho más correcta decir imputada. Nos es imputada. Nosotros a Cristo le imputamos algo. No. ¿Qué piensan ustedes? ¿Le imputamos algo a Cristo? Digo que no, nada. Nada. ¿Qué piensa usted, doña Maye? Es que nuestro pecado fue imputado Creo sobre que Cristo. eso, sí, los pecados, sí. Ahí está, correcto. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, Cristo nos imputa su obediencia perfecta y nosotros le imputamos a Cristo toda nuestra maldad, toda nuestra pecaminosidad, todas nuestras porquerías. Por eso la palabra de Dios dice que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que se llevó nuestro pecado, lo cargó nuestro pecado, le imputamos nuestro pecado. Muy bien. Ahora, aquí nuevamente, recordemos, hermanos, que entonces la perfecta justicia de nuestro Señor Jesucristo es la que nos representa. Recordemos que Cristo es nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar y al tomarlo, Él cargó con nuestro pecado sin ser pecador. Y como la paga del pecado es la muerte, Él debía morir ejecutado en nuestro lugar. Y no solo eso, sino que tenía que asumir todo el castigo por nuestros delitos, por cada uno de ellos. ¿Entendemos? Nuevamente. O sea, uno ve muy fácil la salvación. Uno dice, sí, el Señor me perdonó, el Señor me limpió. Pero lo que nosotros hicimos fue que agarramos
toda esa porquería nuestra y se la cargamos al Señor. Y el Señor, digámoslo así, sin ser pecador, al cargar Él con todo eso, Él se está haciendo pecador, está tomando el lugar de nosotros. Y al tomarlo, Él está cargando el pecado sin ser pecador. Y como la paga del pecado es muerte, Él debe ser ejecutado. Debía ser ejecutado en nuestro lugar. Porque si el Padre no lo ejecuta, el Padre es injusto. Por eso, ¿qué dice Romanos 8:32? Es un pasaje precioso para aprendérselo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué quiere decir el que no escatimó? ¿Qué quiere decir escatimó? Perdón. Al que no perdonó. Al que no perdonó. O sea, el Padre no perdonó a su propio Hijo. ¿Por qué no lo perdonó? Porque Él estaba tomando los pecados, Él estaba tomando la porquería. Él le dijo, Padre, echa todo sobre mí y ejecútame a mí para que ellos puedan tener vida eterna. El justo por los injustos muriendo. ¿Me entienden el punto? Entonces, vea qué interesante ese pasaje. Si el Padre no perdonó, si el Padre no perdonó, no, ni siquiera a su propio Hijo, ¿qué le hace pensar a usted que usted puede vivir en una práctica de pecado y que el Padre lo va a perdonar? Si ni siquiera perdonó a su propio Hijo. ¿Me entienden el punto? Entonces, Él mandó a su propio Hijo precisamente para que nosotros tomáramos esa oferta. Aquel que rechace su oferta tiene que morir por sus propios pecados. Va a morir por sus propios pecados. Hay mucha gente que dice, no, es que Dios es amor. Y como Dios es amor, Él no me va a ejecutar. Para eso ya ejecutó a su Hijo. Él no me va a ejecutar a mí. Pero por favor, ¿de dónde sacan eso? Vean lo que dice Juan capítulo 8, versículo 24. ¿Qué dice Juan 8:24? Doña Elisa, por favor, Juan 8:24. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Solo hay dos opciones. Dos opciones. O corremos a aquel que cargó con nuestros pecados y murió en nuestro lugar para darnos vida eterna. O la otra opción, morimos por nuestros pecados. Una condenación eterna, no salimos de ahí. O sea, hay dos formas de pagar el pecado. Una es la opción de Jesús y la otra es que lo paguemos nosotros. Nosotros pagamos, dice acá, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Nosotros pagamos por nuestros pecados. Y eso implica no salir nunca de la condenación eterna. Es una condenación eterna. Así que ahí están las dos opciones. Entonces, ahí es donde yo voy con estas personas que dicen que como Dios es amor, Dios, digamos un ejemplo, me permite a mí que yo viva, digámoslo así, en una práctica pecaminosa, digamos, porque al final de cuentas Él es amor. Pero miren ustedes, Él no perdonó a su propio Hijo. Romanos 8:32, Él no perdonó a su propio Hijo. ¿Por qué usted cree que va a ser perdonado? Sí, usted va a ser perdonado, claro que sí, pero si usted se rinde a Él, si usted cree en Él y se aparta del pecado, cree en Él y se aparta del pecado. Muy bien, entonces, por lo tanto, hermanos, la ley es cumplida en nosotros en cuanto a nuestro castigo y pago de la deuda por cualquier castigo demandado por la ley, porque fue derramado sobre Jesús. Nuevamente, la ley es cumplida en nosotros en cuanto al castigo y al pago de la deuda, porque cualquier castigo demandado por la ley fue derramado sobre Jesús. ¿Me entienden el punto? O sea, si yo creí en Jesús, si yo creí en la persona del Señor y creí en sus obras, todo aquello que era, digámoslo así, contra mí, o sea, estoy hablando la deuda del pecado, que era la paga del pecado, era la muerte, y todo mi castigo cayó y fue derramado sobre Jesús.
Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, hermanos. A nosotros no nos costó nada, fue gratuito. Gratuito, dice la palabra de Dios, pero sobre Jesús, a él le costó, a él le costó. Vamos a Romanos para que ustedes lo vean. Romanos en el capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vean lo que dice, por ejemplo, en Romanos, con respecto a la salvación. Romanos 3, leamos el 23 y el 24. Doña Maye. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos absolutamente hemos pecado. Y dice que hemos sido justificados, hemos sido declarados justos gratuitamente. A nosotros no nos costó nada. Gratuitamente por su gracia, como un regalo inmerecido. Mediante la redención, mediante el rescate que es en Cristo Jesús. Y ve lo que dice. A quien Dios puso. Esa palabra es clave ahí. A quien Dios puso como propiciación. Dios lo puso para que él fuera entregado judicialmente y ejecutado por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios pasó por alto nuestros pecados pasados. Él pasó por alto nuestros pecados pasados y se los cargó a su Hijo. Eso es lo que hizo el Señor. Se los cargó a su Hijo, pasó por alto nuestros pecados pasados. Gratuitamente nos dio la salvación. Por eso dice que Él lo puso como propiciación, y propiciación es el sacrificio perfecto. La ofrenda perfecta que aplaca la ira de Dios. No hay otro sacrificio, no hay otra obra que pueda aplacar la ira de Dios sobre el pecador. Si usted cree que usted la puede aplacar por obras, entonces usted no conoce las Sagradas Escrituras. Aquí dice bien claro que Él lo puso como propiciación, es la única forma. Jesucristo. Propiciación es la ofrenda perfecta. No hay otra obra, no hay otra ofrenda perfecta que la obra de la cruz. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Don Oscar, Sí, señor. con estos estudios que hemos hecho en estos días, Ajá. ahora entiendo por qué la Iglesia Católica no toca ciertos versículos ni se mete a profundidad en estas cosas. Se le cae que María es intercesora. Se le cae todo, que el Papa y los santos, Se todo. le cae que María. Se caen todos los dogmas. Todos los dogmas se le van al suelo. Todo, completamente. Todo. Espera que, vea qué triste. ¿Cuánta gente hay así ahorita engañada? ¿Cuánta gente con una falsa seguridad de salvación? No tienen salvación. ¿Y sabe qué es el tema con esto? Uh-huh. Que lo que hemos leído al menos, bueno, lo que hemos estudiado la semana pasada y esta semana va muy relacionado con Isaías 53. Y ya se había adelantado el asunto. 700 años antes el Señor Se había adelantado. lo había comunicado. Ese es el punto. Sí. Así es. Entonces, ¿un dogma qué? ¿Un dogma de qué le sirvió a un cristiano? De nada. De nada, para nada. Exactamente. Es lo triste porque tenemos mucha familia ahí metida y ustedes lo saben. Mucha familia nuestra. Llevarles el evangelio, llevarlos, mientras que estén en vida, todavía hay oportunidad para ellos. Sí. Ahora, hermanos, observen que Pablo no dice que nosotros cumplimos la justicia de la ley. Eso jamás era posible por nuestra naturaleza caída. Él dice cuidadosamente en ese versículo que la justicia de la ley es cumplida en nosotros. ¿Por quién? Por Cristo. Es cumplida en nosotros. No es cumplida por nosotros,
sino que es cumplida en nosotros. Entonces, muy importante que tengamos eso claro. Nosotros no hicimos nada, Él lo hizo todo y Él nos aplicó su justicia, nos atribuyó su justicia, nos imputó su justicia. Jesús es nuestro sustituto, fue tratado como un pecador para que nosotros pudiéramos ser tratados como justos. Él, como cualquier otro hombre, Jesús nació bajo la ley. Como cualquier otro judío, estaba obligado bajo la ley estricta de Dios para obedecerla y ser juzgado conforme a ella. Sin embargo, a diferencia de cualquier otro judío, él satisfizo los requisitos de la ley del Antiguo Testamento completamente. Eso es lo que lo hace diferente de cualquier ser humano. Esa es la razón, hermanos, por la cual el Padre lo envió. Al llevar una vida de obediencia perfecta a la ley divina. Él fue perfecto. Además, por cuanto vivió en obediencia perfecta, tuvo la capacidad necesaria, como el Dios hombre, para redimir a todos los demás hombres que estaban bajo la ley, pero que no eran obedientes a ella, con su sacrificio infinito. Entonces, Él nos representa en nuestra naturaleza humana, pero Él también tenía que ser Dios, para que ese sacrificio pudiera ser infinito para todos aquellos que creyeran. Ven el punto, hermanos. Digámoslo así, totalmente Dios, totalmente hombre. Si Él hubiera sido solamente totalmente hombre, aunque hubiera cumplido perfectamente todo, solo le alcanza para Él. ¿Entienden el punto? Solo le alcanza para Él. Pero como Él es Dios, el sacrificio que Él hizo es infinito. Alcanza para todo aquel que en Él crea. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? O sea, recuérdense, es que muchas veces nosotros decimos, si Él hubiera sido totalmente Dios, pero no viene como hombre, ya nosotros sabemos que no hubiera podido morir. Él no hubiera, digamos un ejemplo, el sacrificio de Él, como, digamos, Él no hubiera podido sacrificarse ni representar a la raza humana. Pero como Él vino como humano, Él podía morir y Él podía representarnos. Y como Dios hacer que ese sacrificio que Él iba a hacer valiera para todos aquellos que habían de creer. Ese es el punto, ese es el Dios hecho hombre, ese es el Emanuel, ese es el Dios con nosotros. Entonces entendemos el significado, hermanos, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vea que eso es lo que estamos viendo, el significado de su obra. No, digamos, está muy claro. Aquí en el versículo 25. Ajá, correcto. Donde dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, eso es lo que hemos venido hablando, digamos, del expediente delictivo, ¿verdad? Ajá. Que cuando se acepta a nuestro Señor Jesucristo, ese expediente es hecho pedazos. Exactamente, exactamente. Incluso usted ve esto mismo dicho por Pablo en Hechos, vamos a ver, Hechos, creo que es en Hechos 17, vamos a Hechos 17. En Hechos 17 usted ve este mismo pasaje, muy similar. Vamos a Hechos 17, 30. Doña Marce. Perdón, Hechos capítulo. Hechos 17, versículo 30. Ah, ok, 17:30. Me avisa cuando Juan Carlos lo tiene. Ajá. Ya lo tengo, ya. Ya, Sí. ok. Dice, Gracias. pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí está lo mismo. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Sí, el ¿de cuál pecado. ignorancia? En la que vivíamos nosotros. Él pasó por alto nuestros pecados, los pasó por alto, los nuestros, pero se los puso a Cristo, se los puso a nuestro Señor. Él fue el que cargó con esos, Él cargó con nuestra ignorancia, Él cargó con todos nuestros pecados, con todas nuestras porquerías. Él, digámoslo así, él es el que cargó con eso. Y digámoslo así, y nosotros, digámoslo así, a nosotros nos salió gratis. Fuimos justificados gratuitamente. Por eso es que ahora el Señor manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y aquí yo les hago una pregunta. ¿Por qué si Dios, dicen ahí que Dios
nos ama incondicionalmente, oiga, ¿por qué si Dios nos ama incondicionalmente, por qué nos manda a arrepentirnos? Ven como eso, vea, todas esas cosas, digamos, son falsas doctrinas que nos han enseñado. Él no nos ama incondicionalmente. Él no nos ama tal y como somos. Él nos ama a pesar de cómo somos. A pesar de cómo somos, Él nos ama, pero no tal y como somos. Y no nos ama incondicionalmente. Él solo ama a uno incondicionalmente, al hijo de su amor, al hijo, digámoslo así, en el único en el cual hay contentamiento para él, su Sí. único hijo, su unigénito hijo Jesucristo. ¿Entendemos eso? Y él ama ahora a todos aquellos que están en Jesucristo. ¿Me entiendes? Don Oscar, pero es que digamos, seguro yo por la formación mía de educador, ¿verdad? Ajá, Hay veces se me sale decir algunas cosas, ¿verdad? ajá, correcto. Cuando digamos, cuando uno está enseñando algo, digo, uno tiene que procurar enseñar las cosas en todo su contexto. O sea, Correcto. yo como profesor de estudios sociales, si voy a hablar del Renacimiento, pongamos un ejemplo, yo no puedo hablar del Renacimiento solo en lo que a mí me parece. No, tengo que enseñarle a los estudiantes todo el contexto, ¿verdad? Ujú. Y yo creo que en eso es en lo que falla mucho, un ejemplo, la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica agarra un versículo y se les olvida todo lo demás, o lo pasan por alto porque tienen que defender las doctrinas de ellos y tienen que Ajá, defender los dogmas y la tradición de la Iglesia y toda esa cosa. O sea, solo enseñan lo que les conviene. por supuesto, porque detrás de todo eso, ¿qué hay? Poder. Por Hay, eso, hay riqueza detrás de todo eso. Entonces, hay demasiada corrupción. Entonces, solo les interesa eso. De hecho, los sermones están diseñados únicamente para, digámoslo así, sostener los dogmas de ellos, para sostener, digámoslo así, las creencias de ellos. por Diseñados. eso, inclusive, yo entiendo que tienen dividida la Biblia entre enseñanzas que son esenciales y que no son esenciales. Y la palabra Ajá, de Dios, hasta donde yo sé, es una sola. correcto. Y por eso es que ellos dicen que, ¿qué hacen ellos con el Antiguo Testamento? Lo desechan. Lo desechan. No, Sí, no, el Antiguo Testamento no, aquí es el Nuevo. O sea, ellos del Antiguo Testamento, si acaso salmitos, así escogiditos, algunos, digamos, sí. versículos. ¿Por qué? Porque les derriba su doctrina. Se las derriba. Se las derriba. Ellos no estudian eso, no estudian la palabra de Dios. Pero es ¿Sabe? Un correcto. día de estos, nada más para comentarle. Ajá. Yo no recuerdo si es en la primera o en la segunda carta de Juan, es que no recuerdo, no lo tengo en la memoria en este momento. Pero Uh-huh. Juan habla de los que salieron de nosotros. 1 Juan capítulo 2, versículo 19. Ok, esa, primera de Juan, voy a apuntarlo para que no se me olvide. 1 Juan 2, 19, sí. Sí, primera de Juan, ok. Y estaba diciendo un sacerdote que todos los protestantes habían salido de la Iglesia Católica. Ajá. Y entonces le digo yo a la señora que está escuchando eso, pero ese señor se le olvida que Juan escribió eso en el siglo primero y que se está refiriendo a la iglesia, a la naciente iglesia. Ajá. No, no está Ahí, Juan no está hablando de la iglesia católica y él sí. está trayendo digamos, ese versículo, lo está trayendo a la iglesia católica moderna, actual. Sí, lo que pasa es, como le digo, lo usan a sus propios intereses. Ese versículo de 1 Juan capítulo 2, versículo 19, habla de aquellas personas, digámoslo así, que estaban en la iglesia, tuvieron luz y volvieron de nuevo y cayeron, recayeron, pero recayeron, digámoslo así, no era que habían nacido de nuevo, ellos no habían nacido, nunca nacieron, sino que estaban en la iglesia, tuvieron luz y se fueron de nuevo al mundo. Entonces, por eso dice, salieron de nosotros, porque tenían luz, estaban recibiendo luz, pero no eran de nosotros, no eran verdaderos creyentes, no eran nacidos de nuevo. Porque si hubiesen sido de nosotros, si hubiesen sido nacidos de nuevo, redimidos, dice, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Lo que hemos venido hablando, no todos los que están en una iglesia, no todos los que están en la iglesia, no todos los que dicen ser cristianos son nacidos de nuevo. No, por eso.
Ok, sí, ya la tengo aquí, ¿verdad? Gracias por recordarme más bien. No, con mucho gusto. O sea, a mí lo que me sorprendió es que agarrara ese versículo y lo utilizara como diciendo, es que los protestantes salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ah, sí, acá ¿Me comprende? a conveniencia de ellos, por Sí, supuesto. sí. O Pero sea, qué recuérdense que al interpretación final, más fuera de todo contexto, por Dios. sí, exacto, vea, y si uno se pone a analizar, vea, no fue Lutero, no fue Calvino, no fueron todos esos hombres, digamos, protestantes que protestaron, digamos, un ejemplo, en aquel momento contra la Iglesia Católica, contra ella, sino que fue la misma palabra de Dios la que utilizando a esos hombres se pronunció. Eso es lo que uno tiene que tener claro. Claro, porque al final de cuentas Lutero tenía toda la razón en lo que él estaba alegando. Ajá, Absolutamente toda la razón tenía. exacto, pero él estaba completamente centrado en la palabra de Dios. Ahí estaba, Correcto, en la, en la en la, Biblia. en la Biblia. Así es. Entonces, hermanos, este pasaje que acabamos de ver, el de Romanos, expresa el corazón del mensaje del Evangelio. La verdad asombrosa de que Jesucristo pagó el castigo en lugar y a favor de toda persona que esté dispuesta. ¿A qué? A apartarse del pecado. Esa es la parte, así, la parte crucial. Porque yo puedo decir que yo Don creo, Oscar, sí, correcto. Dígame, doña Marce. no, que me acuerdo de eso que usted hablaba de una frase muy famosa que usan y que muchos la dan como por hecho que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ajá, exacto. Ahí digamos que, dígame, doña Marce. Le entiendo No, lo que usted sí, me está diciendo. De hecho, esa sí, sí, frase es de, que eso o sea, nosotros no estamos de acuerdo con esa frase. no, por supuesto que no, porque esa frase es una frase humana, esa frase es de Gandhi, Ujú. digámoslo así, y Dios, es interesante, Dios ama, Dios ama al pecador. La frase dice que Dios ama al pecador, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero lo interesante es que a dónde manda Dios al pecador no arrepentido. Dios lo manda al infierno. O sea, digamos, él solito se va. Entonces, Dios nos ama, sí, Dios nos ama. Él nos ama. Él nos ama. Esa es una verdad. Pero por otro lado, digámoslo así, la palabra de Dios está llena de versículos que dicen que Dios, por ejemplo, en los salmos, que dice que Él está airado todos los días. ¿Contra quién? Contra el pecador. Él está airado todos los días contra el impío. Dios es Dios justo y está airado todos los días contra el impío. Y entonces, ¿cómo queda eso? Airado, ¿qué significa que está airado? Está enojado. Digamos, todos los días contra el impío, contra el practicante de pecado. Muy bien. Entonces, hermanos, los creyentes, perdón, aquí, pagó el castigo en lugar y a favor de toda persona que esté dispuesta a apartarse del pecado y a confiar en Él como Señor y Salvador. Los creyentes son libertados de la ley del pecado y de la muerte y son vivificados por la ley del Espíritu de vida a causa de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por ellos. La ley no vivifica. La ley no tiene poder para vivificar. Tiene poder para darnos a conocer el pecado, mostrarnos lo impotentes que somos, digámoslo así, y conducirnos a Cristo. La ley puede provocar pecado en los hombres y condenarlos por él, pero no puede salvarnos de su castigo. Luego hay un pasajito aquí que quiero que vayamos a Romanos 3:21. Romanos 3:21. Doña Elisa, tal vez no lo lee. Romanos 3:21. Sí, dice lo siguiente, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Perdóneme, doña Elisa, discúlpeme, le di un pasaje mal. Gálatas 3:21 es. Gálatas 3:21. Como estaba en Romanos, creí que estaba en Romanos. Es Gálatas 3:21, disculpe. No se preocupe, 3:21. Luego la ley es contraria a luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Muy bien. Entonces vamos a ver esto.
Vean lo que Pablo está preguntando aquí. Pablo dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Es contraria a la ley, a las promesas de Dios? Dice Pablo. En ninguna manera. En ninguna manera. La ley no es algo malo que se opone a las promesas de Dios. El problema de la ley se encuentra en su incapacidad para darle fuerza a quienes desean cumplirla. Ese es el punto, ese es el problema que tiene la ley. Si la ley pudiera vivificar, es decir, darnos vida, entonces la ley hubiera podido traer justicia. De hecho, le trajo justicia a Jesús. Digamos, vamos a ponerlo así, si hubieran seres humanos que pudieran cumplir la ley perfectamente al 100% todo el tiempo de su vida, la ley los vivifica. ¿Entienden el punto? Pero como los seres humanos somos caídos, la ley no puede vivificar a nadie, a ningún ser humano. Ese es el punto. O sea, la ley en sí podía dar vida, pero ¿a quién? A alguien que la cumpliera al 100%. Pero como nadie la cumplía al 100%, la ley no puede vivificar. Ok, la ley de Moisés, hermano, no da vidas, dice, pero la ley de Moisés no da vida, simplemente indica, el mandato nos dice que lo que guardemos y nos dice las consecuencias. O sea, la ley nos dice a nosotros que guardemos y que guardemos, digamos, que guardemos la ley, pero no nos da vida. La ley, digámoslo así, es solamente para conocer el pecado. La gente necia, sabios en su propia opinión, erróneamente terminan llegando a la siguiente conclusión. Si la ley no justifica, entonces no sirve para nada. Eso es lo que mucha gente piensa. Es que ¿para qué? Ya yo ¿para qué voy a cumplir la ley? Si la ley al final de cuentas no me salva, la ley no me da vida, entonces ¿para qué la voy a cumplir? ¿Para qué yo voy, digámoslo así? Para mí toda la ley no sirve para nada. Entonces la pregunta es, ¿esa afirmación es correcta? No, no. Si eso fuera así, entonces, hermano, nosotros podríamos poner ejemplos. De ahí, como el dinero no me justifica, entonces el dinero no sirve para nada. Como los ojos no me justifican, entonces que me los saco. No, hermanos. La ley, aunque no, digámoslo así, la ley, digamos, en este caso, aunque no nos justifica, no pierde su valor. La ley tiene valor. La ley es santa. Únicamente, digámoslo así, la ley de Dios, la santa ley de Dios únicamente puede establecer las normas de su justicia y mostrar a los hombres su incapacidad absoluta de cumplir por sí mismos con esas normas. Vamos a Romanos capítulo 7, Don versículo 7. Oscar, Sí, dígame. antes de salirnos de ahí del propósito de la ley, usted me puede explicar el versículo 28. Versículo Que lo han 28. utilizado mucho los que son transgénero y toda esa gente. ¿Pero cuál versículo 28? De 3, capítulo de Gálatas 3, versículo 28. Ajá, ok. Donde dice ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ese es el que... Correcto. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo precisamente a las diferencias que habían en aquellos tiempos, en el sentido de que estaban marginados. Recuérdese que, por ejemplo, los hombres entraban al templo y tenían un lugar especial, las mujeres las mandaban a otro lugar. Digamos, había una diferencia, hablemoslo así, social entre las mujeres, entre los hombres y las mujeres. Eran sociales, diferencias sociales. Por ejemplo, entre los judíos y los griegos representan a quienes, los griegos, a los gentiles. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Los judíos eran hablemoslo así, los iluminados, los judíos eran los salvos, los gentiles eran los marginados, los gentiles eran los paganos, los gentiles no tenían acceso a la salvación. Entonces ya no se da esa diferencia tampoco. Por ejemplo, esclavos y libres. Los esclavos eran igualmente marginados. ¿Cuáles eran los marginados de la sociedad judía? Los gentiles, los esclavos
y las mujeres. Y Pablo dice, en Cristo ya no existen esas diferencias. Todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Está claro, doña Marce? Ah, sí, gracias. No, con mucho gusto. No hay diferencia, pero ahí no tiene nada que ver con la pregunta que me hacía. No, está No, sacada. no, que es que esa gente, es que no sé cómo Sí, decirles el nombre. estos que pelean las ideologías estas de género, pero ellos, digamos, lógicamente sacan Ellos utilizan eso, ese versículo mucho. lo sacan de contexto completamente, ¿verdad? Ok, entonces, hermanos, la santa ley de Dios únicamente puede establecer normas de justicia y mostrar a los hombres su incapacidad absoluta de cumplir, digamos, por sí mismos esas normas. Romanos capítulo 7. Ya puedo leer, ya puedo leer. Ok, puede leerlo. Entonces, Ya, sí, ya. Romanos, doña Evelyn, capítulo 7, versículos del 7 al 12. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Muy bien. Entonces, la palabra de Dios dice aquí, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Pablo describe la dinámica en donde la advertencia, no hagas eso, se puede convertir en un llamado de acción debido a nuestros corazones pecaminosos y rebeldes. En otras palabras, vean, digámoslo así, cuando nosotros no conocemos que algo es malo, no tenemos tanta motivación, digamos, de transgredirlo. El problema se da debido a que nuestro corazón está podrido, está lleno de maldad. Entonces, cuando nosotros conocemos la ley, cuando nosotros se nos da a conocer, digamos, una ley de Dios, entonces el corazón se ve, digamos, por nuestra maldad, digamos, dispuesto a transgredir esa ley. De eso es lo que está hablando Pablo. Pablo dice que si nosotros no conociéramos la ley, no seríamos tan propensos, lógicamente, a desafiarla. Pero como cuando ya nosotros nos dicen, eso no se puede hacer, entonces ya el corazón está dispuesto a transgredir esa ley de manera natural por nuestra maldad. Recuerde que nosotros somos enemigos de Dios por naturaleza. Eso es lo que Pablo nos está diciendo acá. Entonces, no es culpa del mandamiento, es nuestra culpa, es culpa de nuestra rebeldía, de nuestra pecaminosidad. No tenemos que echarle la culpa, digamos en este caso, a la ley de Dios, sino a nosotros mismos por nuestra naturaleza pecaminosa. Una vez que Dios establece un límite para nosotros, una vez que está establecido ese límite, inmediatamente nos da la tentación de cruzar esa barrera. ¿Cierto o no? Así es. Y así es el ser humano caído. Esto no es culpa de Dios o de su barrera, sino de nuestros corazones pecaminosos. Es muy importante que ustedes tengan presente eso. La debilidad de la ley no está en la ley, está en nosotros. Está en nosotros. Nuestros corazones son tan malvados que pueden encontrar la ocasión de toda codicia de algo bueno como la ley de Dios. O sea, nada más es que sepamos la ley y estamos dispuestos a transgredirla. Esa es nuestra naturaleza. Pablo dice, sin la ley, el pecado está muerto. Esto muestra lo grande que es la maldad del pecado. Puede tomar algo bueno y santo como la ley y torcerla para promover la maldad. Eso es lo que hacemos nosotros. El pecado deforma
el amor en lujuria. El pecado, digámoslo así, toma un deseo honesto de mantener a la familia en uno en avaricia, de uno en avaricia. Vamos a poner un caso. Nuevamente les repito esto porque esto es muy importante. El amor es un don de Dios, es una bendición de Dios, pero el hombre la degenera en lujuria. Por ejemplo, hay el deseo honesto de mantener una familia, ¿cómo se corrompe? En avaricia, por parte de los hombres. La ley promueve el pecado, es lo que Pablo está diciendo. La ley promueve el pecado, es un promotor del pecado. Noten el estado de inocencia de Pablo antes de conocer la ley. Pablo dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Los niños pueden ser inocentes hasta que ¿qué? Hasta que ellos se dan cuenta de la ley, hasta que ellos se dan cuenta o entienden lo que la ley requiere, hasta que ellos tienen discernimiento del bien y del mal. ¿Cierto o no? Es ahí precisamente, hermanos, donde dejamos de ser inocentes. Esto es a lo que se refiere Pablo cuando dice, yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido al mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando llegamos a conocer la ley nos muestra nuestra culpa. ¿Y qué hace? Nos induce a la rebelión, nos estimula al pecado, provocando más pecado y muerte. ¿Me entienden el punto? O sea, la ley, digámoslo así, en realidad, digamos, la ley es buena, es santa, es perfecta, pero digámoslo así, la ley nos conduce a nosotros al pecado, pero no porque la ley es mala, es por nuestra naturaleza, porque siempre estamos buscando desafiar la ley de Dios, por naturaleza. El pecado corrompe la ley y derrota su propósito de dar vida. Una vez que la ley ha sido corrompida por el pecado, trae muerte. Pablo dice lo siguiente, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El pecado, hermanos, hace esto por engaño. El pecado nos engaña. Debido a que el pecado, hermanos, el pecado promete falsamente satisfacción. Pero ya nosotros lo vemos, eso, el pecado promete satisfacción, pero es temporal, fugaz. Debido a que el pecado promete falsamente un escape del castigo, y es falso. El pecado solo trae muerte. Pablo dice, porque el pecado me engañó. No es la ley la que nos engaña, es el pecado el que nos engaña a nosotros. Don Oscar, verás que Sí. hoy leí un mensajito que era como me gustó. De hecho, Ajá. se lo mandé a Arturo. No de qué belleza, dice. El pecado es como una tarjeta de crédito. Disfrute ahora y pague después. Ese es el pecado. Eso es el pecado. Ese es el pecado exactamente. Disfrute ahora y pague después. Y el pago pero es con altos intereses de condenación. Así es, muy bueno. Esto es el por qué Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es la que nos hace libres del engaño del pecado, el conocer la verdad. Dice, y por él me mató. El pecado, cuando es seguido, lleva a la muerte, no a la vida. Una persona que está en una práctica de pecado la lleva a la muerte, no a la vida. Uno de los mayores engaños de Satanás es hacernos pensar que el pecado es algo bueno, del cual un Dios, digámoslo así, desagradable, nos quiere privar. Eso fue lo mismo que Satanás le dijo a Eva en el jardín del Edén. No, digámoslo así, le vendió la idea
de que Dios, digamos un ejemplo, no quería que disfrutaran de algo bueno. Vamos a Génesis al capítulo 3 para que lo veamos. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Aquí, digamos, donde dice versículos 4 y 5, doña Maye. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es exactamente eso, de eso es lo que estamos hablando. O sea, ese es el engaño, ese es el engaño. O sea, digamos así, la idea que tiene es, Dios nos está privando de algo bueno. Dios nos está privando a nosotros de algo que no quiere que disfrutemos, hermano. Por eso nosotros debemos conocer la palabra de Dios. Ella es la que nos hace libres, ¿verdad? Oscar, Entonces, sí, dígame. en ese mismo contexto en el que usted está comentando, Ajá. cuando dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, en ese mismo contexto, lo que le está diciendo Lucifer a Eva es que al privarse ella de conocer el bien y el mal, al privarse de ellos, ¿verdad? Se están perdiendo algo buenísimo. Exactamente, ese es el punto. Sí, ese es el punto precisamente. Ahí es entender, digamos, vean, usted, digamos, y el hombre lo creyó, ellos lo Sí, creyeron. sí. Entonces, hoy el hombre actúa como Dios, él actúa como Dios. ¿Por qué razón? Porque el hombre dice, yo hago lo que me da la gana. Yo soy dueño de mi vida. Digámoslo así, el hombre dejó, digámoslo así, a partir de ese momento, dejó de depender de Dios, dejó de creer en Dios, digamos, su creador. Se rebeló completamente contra Dios por ese engaño de Satanás. Desde ahí viene. Vean lo que dice, nosotros somos pequeños diosesitos haciendo y yéndonos en contra de la voluntad de Dios. Lo mismo que les dice Calchuluna a la gente. Así de fácil. Oiga, en el versículo 22 dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. O sea Ajá, que el hombre quiso igualarse con Dios. ajá. Él se cree uno como uno de Sí, nosotros. se quiso igualar a Dios en el Ah, conocimiento del bien y el mal. era lo que hablábamos ayer. El Sí, hombre que hace, humaniza a Dios, ajá, se iguala a Dios. Y ahí es donde sí, está la ruina del hombre. Muy bien. sí. Entonces, Pablo entiende acá, digamos, de donde dice, de la manera que la ley, bueno, aquí, de manera que la ley a la verdad es santa. Pablo entiende cómo alguien puede tomar esto para decir que él está en contra de la ley, pero no lo está. Aquí, cuando Dios creó al hombre, el pecado no tenía lugar alguno en su creación. Pero cuando el hombre cayó, el poder del pecado corrompió su misma esencia y le condenó a la muerte, tanto física como espiritual. Toda la raza humana fue colocada bajo la maldición de Dios. A nadie le gusta que le digan maldito, pero todos éramos malditos. Todos éramos malditos. El pecado consignó a la humanidad caída entera a la celda de un deudor. Ya eso lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Todos encerrados bajo pecado. Por decirlo así, la ley se convirtió en su carcelero. La ley que había sido dada por Dios como el estándar para llevar una vida bajo la bendición y el gozo divino, se convirtió en el verdugo y en el destructor inexorable. Y aunque la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, era imposible para la ley salvar a los hombres del pecado por cuanto era débil en la carne. La corrupción pecaminosa de la carne, hermanos, hizo impotente a la ley para salvar a los hombres. Esto es muy importante, hermanos, que nosotros lo tengamos presente. La ley es santa, es justa, es buena, pero no tiene capacidad de salvar, no tiene capacidad de darnos poder y solo nos es útil a nosotros
cuando nosotros estamos en Cristo, en el poder del Espíritu. Digámoslo así, nos da a conocer el pecado y nos da el poder para obedecerla. En Cristo, en el poder de su Espíritu. La ley no hace justos a los hombres, sino que solamente saca a la luz su injusticia y condenarlos por ella. Cuando Pablo, vean lo que dice Pablo en Hechos capítulo 13, vamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. Hechos 13. Doña Elisa, Hechos 13, versículos 38 y 39. Hechos 13. Hoy dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ajá, ok. Nuevamente quiero que veamos aquí un detalle. Permítanme aquí. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Cristo, se nos anuncia perdón de pecados. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces vamos a poner un caso. Hay algunas cosas que para nosotros es fácil obedecer, pero hay otras que no. Hay otras que estamos constantemente cayendo. Entonces vamos a poner un caso. En el caso de los judíos vivían por la ley. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, sí, tranquilos, yo sé que ustedes viven por la ley. Así vivía yo también. Pero hay un montón de cosas que ustedes están dejando de hacer, que no pueden hacerlas, que son impotentes para hacerlas. Ahí es donde entra Cristo y limpia, justifica todo aquello en lo que ustedes no pudieron cumplir. ¿Entienden el punto? Eso es lo que les está diciendo. Entonces, en Cristo nosotros estamos completos. La obediencia, si nosotros estamos en Cristo, la ley está cumplida completamente por Él en nosotros. ¿Entienden? Ok. Ahora, durante su encarnación, Jesús fue la personificación misma de la ley. Ya eso lo vimos. Únicamente Él, entre todos los hombres que habían vivido o vivirán jamás, cumplió a perfección la ley. No penséis que ha venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor vino a cumplir perfectamente y a darle la perfecta interpretación a la ley. Durante uno de sus discursos en el templo, Jesús expuso a los escribas y fariseos, justos en su propia opinión, quienes, al ser acusados por su conciencia, ¿se acuerdan el pasaje aquel de la adúltera? Vamos a Juan capítulo 8, versículo 7 y 9. Juan 8, 7 y 9, para que veamos algo acá. Juan capítulo 8, versículos 7 y 9. Juan 8, doña Evelyn, Juan 8, versículos 7 y 9. 7 hasta 9 o 7, me brinco el 8 y luego el 9. Del 7 al 9, perdón. Del 7 bueno, ok. Sí, perdón. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ok. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo hace aquí? ¿A quiénes tiene Él delante de él? A todos los religiosos, escribas y fariseos, que se creían justos en su propia opinión, se creían salvos. Y entonces Él les dice, bueno, muy bien, ustedes vienen acá a ejecutar a esta mujer. Dice que lance la primera piedra el que se quede libre de todo pecado. Y nadie la lanzó, porque nadie era libre de todo pecado.
Entonces, ¿qué estaban demostrando con ellos? Que todos eran pecadores y todos necesitaban de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Aunque no lo recibieran, todos necesitaban porque todos eran pecadores, por eso nadie lo hizo. Las conciencias no les permitió hacerlo. Pero vean qué interesante que en el versículo 46, ahí mismo, vamos al versículo 46, y vean lo que les dice acá Jesús en esta ocasión, retándolos a ellos, a sus enemigos. ¿Qué les dice? En este caso, don Edwin, ¿puede leer versículo 46, 8:46? Sí, señor. 8:46. Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye del pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Qué es lo que Jesucristo les está diciendo a ellos? Nuevamente la pregunta, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Qué les está diciendo? No, acusar. Acusar. ¿Quién de ustedes me acusa? Dígame, aquí estoy. ¿Quién de ustedes me acusa de pecado? Ven la diferencia. En el otro era, lance la primera piedra el que se cree libre de pecado. Nadie pudo lanzarla. Pero ahora él vuelve otra vez y les dice, ahora ustedes, ¿quién me acusa de pecado? A ver, ¿quién me acusa? Nadie, porque él era perfecto. Porque él era perfecto. El Señor los confrontó. Entonces, algunas personas, incluyendo muchos cristianos de profesión, creen que pueden alcanzar perfección moral y espiritual, viviendo conforme a las normas de Dios en sus propias fuerzas. Pero no es posible. Jamás. Y Santiago ya no lo dijo en Santiago capítulo 2, versículo 10, que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de toda la ley. En otras palabras, hasta un solo pecado, sin importar cuán pequeño sea, o cuando se haya cometido, es suficiente para descalificar a una persona que quiera entrar al cielo por cumplir la ley. Hermanos, ¿dudas? Estamos claros, es muy importante. Vea que le volvimos a dar otra repasada a este tema de la ley. No somos salvos por cumplir la ley. Ya usted le dijo, ¿por qué es salvo usted? Por gracia. Soy salvo por gracia, por medio de la fe, porque he creído en la persona de Jesucristo. He creído en sus obras, en su muerte, en su vida perfecta, en su resurrección. Él cumplió la ley, satisfizo todas las demandas del Padre y me imputó esa justicia a mí. Esa es la razón por la que soy salvo, yo lo he creído. Y la justicia de Él hoy es imputada a mí y yo hoy soy justo, no por nada que yo haya hecho, sino por todo lo que Jesús hizo por mí. ¿Entendemos? Ese es el punto, es de entender claramente en todo momento y transmitirlo a todas aquellas personas que crean que son buenas, que perdón. No te Perdón. Sí. Ok. ¿Alguna dudita, familia, que tengan? No, todo está bien, Oscar. Todo está bien. Sí, simplemente que yo hago una observación ahí, que en veces nosotros como cristianos tenemos muchos pecaditos chiquititos, y esos pecaditos chiquititos en vez de uno los pasa por alto, y es igual uno pequeñito que grande, entonces tenemos que tener más cuidado, eso es todo, sí, malos pensamientos, muchas cosas más, ¿verdad? Entonces hay que... Exacto. Pero don Edwin, digámoslo así, de alguna forma, todos nosotros, digámoslo así, somos pecadores, es vivir en un arrepentimiento continuo. En un arrepentimiento continuo. Y ahí es, digámoslo así, el Señor, digámoslo, es donde el Señor trabaja en nuestras vidas. Un arrepentimiento continuo y siempre permaneciendo en Él. Amén, Entonces, amén. Así. Familia, si no hay ninguna duda, entonces oremos para despedirnos. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por hacernos ver, Señor amado, por hacernos ver nuestra incapacidad, Señor, por hacernos ver, Señor, oh Dios, que de nosotros, Señor, oh Dios, en nuestra naturaleza no hay nada bueno, Señor. Todo está inclinado completamente al mal, Señor. Y no hay nada que podamos hacer, Señor, para agradarte. Absolutamente nada, Señor. Reconocemos delante de ti nuestra necesidad, Señor, en todo momento, Señor.
Todos los días necesitamos de ti, necesitamos de tu gracia porque todos los días fallamos, todos los días pecamos, Señor. Necesitamos, Señor, de tu perdón, Señor, porque sabemos que la paga del pecado es muerte, Señor. Gracias, amado Señor, por ese precioso sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor, donde perdonaste nuestros pecados pasados, presentes y futuros, Señor. Te pedimos, amado Señor, que en el poder de tu precioso y santo Espíritu, Señor, nos ayudes a ocuparnos de nuestra salvación, como dice tu palabra, con temor y temblor, Señor. Que en todo, Señor, oh Dios, estemos luchando, Señor, hasta la sangre, combatiendo, Señor, contra el pecado, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, amado Señor, por darnos a conocer, Señor, nuestro pecado por medio de tu ley, que es santa, justa y perfecta, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que no tiene poder para salvarnos, pero nos da el conocimiento del pecado, nos muestra lo impotentes que somos, Señor, y nos conduce a ti, Señor, que eres el único, Señor, oh Dios, que la cumplió perfectamente, Señor. Gracias, Señor, precioso y bendito por ello. Gracias por imputarnos tu justicia, tu obediencia, Señor. Gracias por esa salvación tan grande, Señor. Ayúdanos siempre a aferrarnos a tu obra y a tu persona, Señor. Estar aferrados a ti, Señor. Oh, Señor, precioso y bendito, porque solo en ti hay salvación, Señor. Solo en tu persona y en tu obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos anclados ahí, Señor, en todos momentos, reconociendo, Señor amado, tu obra preciosa, Señor, en cada uno de tus siervos, Señor. Ayúdanos a darla a conocer también, Señor, a aquellos que no conocen de ti, Señor. Bendice a mis hermanos en esta noche, ayúdalos a retener, Señor, lo que tú les has enseñado, Señor, a ponerlo por obra, Señor. Interviene tú poderosamente en cada una de las circunstancias de ellos, Señor. Y gracias, amado Señor, por este tiempo maravilloso, Señor. Continúa tú recibiendo la gloria y honra en todas las cosas. En el nombre que es por sobre todo nombre oramos. Amén y amén.